El pasado 3 de junio de 2026 comenzó el vaciamiento del helicoide. Vehículos oficiales entraban y salían del complejo mientras decenas de presos eran trasladados a otros centros de reclusión. Para muchos venezolanos, aquella imagen representaba algo más que un simple operativo penitenciario. Parecía el cierre de un capítulo que durante años estuvo asociado a persecución política, desapariciones temporales y denuncias de tortura. Sin embargo, la historia del helicoide no comenzó como una prisión. De hecho, nació como todo lo contrario, como una de las mayores promesas de modernidad de la Venezuela del siglo XX. El helicoide domina una colina al sur de Caracas. Desde lejos, su estructura todavía parece pertenecer a una visión del futuro imaginada décadas atrás. Sus rampas en espiral rodean el edificio como una carretera suspendida, una obra concebida para exhibir modernidad en uno de los momentos de mayor optimismo económico de Venezuela. Pero el significado de ese lugar cambió por completo. Hoy, cuando se menciona el helicoide, la conversación rara vez gira en torno a la arquitectura. Su nombre quedó asociado a otra realidad: detenciones arbitrarias, presos políticos, interrogatorios y denuncias de tortura. Lo que alguna vez fue proyectado como un símbolo del progreso venezolano terminó convirtiéndose en el centro de reclusión político más conocido del país y en uno de los espacios más denunciados por organismos internacionales de derechos humanos en América Latina. La historia de esa transformación comienza en los años 50. Venezuela vivía el auge petrolero y buscaba proyectar una imagen de prosperidad. En ese contexto surgió la idea de construir un complejo comercial sin precedentes. El helicoide no sería un centro comercial convencional. Los visitantes podrían recorrerlo en automóvil mientras ascendían por una rampa continua que conectaría cientos de locales, salas de exposición, espacios culturales, hoteles y áreas recreativas. El proyecto reflejaba una época en la que el país se veía a sí mismo como una potencia regional en ascenso. Sin embargo, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 alteró el destino de la obra. Los cambios políticos, los problemas financieros y las disputas legales paralizaron la construcción antes de que pudiera completarse. Lo que debía convertirse en una referencia internacional quedó inconcluso. Durante años la enorme estructura permaneció abandonada, visible para toda la ciudad y al mismo tiempo detenida en el tiempo. Era el recordatorio permanente de una promesa que nunca llegó a materializarse. Con el paso de las décadas, distintos organismos estatales comenzaron a ocupar partes del complejo. Algunas zonas fueron utilizadas para oficinas públicas, otras tuvieron usos temporales. La transformación fue gradual. Los espacios diseñados para el tránsito de compradores comenzaron a adaptarse para la vigilancia. Las áreas concebidas para el comercio fueron reemplazadas por oficinas de inteligencia, salas de interrogatorio y zonas de reclusión. El edificio cambió de función sin que su apariencia exterior cambiara demasiado. Cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, consolidó su presencia en el helicoide, el lugar empezó a adquirir una reputación cada vez más oscura. Durante los años de Hugo Chávez ya existían denuncias relacionadas con detenciones políticas, pero fue durante el gobierno de Nicolás Maduro cuando el edificio pasó a ocupar un lugar central dentro de las acusaciones sobre represión estatal. Las protestas masivas de 2014 marcaron un punto de inflexión. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país. Las detenciones se multiplicaron y muchos de los arrestados terminaron en instalaciones del SEBIN, entre ellas el helicoide. Lo mismo ocurrió durante las protestas de 2017, una de las etapas más violentas de la crisis política venezolana. Estudiantes, dirigentes opositores, activistas, periodistas, militares acusados de conspiración y ciudadanos detenidos durante manifestaciones fueron trasladados al edificio. Con el tiempo comenzaron a surgir relatos cada vez más detallados sobre lo que ocurría adentro. Exdetenidos describieron celdas hacinadas, periodos prolongados de aislamiento y restricciones constantes para comunicarse con familiares o abogados. Algunos denunciaron haber permanecido semanas sin acceso adecuado a la luz solar. Otros relataron interrogatorios que se extendían durante horas. Las versiones coincidían en un patrón que empezó a repetirse una y otra vez en informes nacionales e internacionales. Las denuncias más graves apuntaban a prácticas de tortura y malos tratos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y posteriormente la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentaron testimonios de que hablaban de golpizas, descargas eléctricas, asfixias, privación del sueño y amenaza contra sus propios familiares. Los informes no describían hechos aislados, señalaban la existencia de patrones recurrentes dentro de los organismos de inteligencia venezolanos. Familiares pasaban días enteros frente al edificio intentando confirmar si un detenido se encontraba allí. En muchos casos, la información llegaba por rumores, mensajes clandestinos o referencias de otros presos. Había madres que recorrían hospitales, tribunales y centros de detención antes de descubrir el paradero de sus hijos. Había abogados que denunciaban obstáculos para acceder a sus defendidos.
Había detenidos que desaparecían durante días antes de ser presentados ante un juez. Algunas historias lograron atravesar los muros del edificio y alcanzar repercusión internacional. Historias que pusieron nombre y rostro a las denuncias que durante años habían circulado entre familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos. Algunos nombres terminaron convirtiéndose en símbolos de lo que ocurría detrás de esos muros. Uno de ellos fue el de Laurent Saleh. El activista venezolano pasó años bajo custodia de los organismos de inteligencia y parte de ese tiempo transcurrió en el Helicoide. Desde allí salieron denuncias sobre aislamiento prolongado, condiciones de reclusión extremas y presiones psicológicas constantes. Cuando fue liberado y enviado a España en 2018, sus testimonios recorrieron medios de comunicación y organismos internacionales, convirtiéndose en una de las voces más conocidas sobre lo que ocurría dentro del edificio. Con el paso de los años, el Helicoide se convirtió en un punto de encuentro involuntario para personas provenientes de mundos completamente distintos. Políticos conocidos compartían espacios con estudiantes anónimos. Militares acusados de conspiración coincidían con manifestantes detenidos durante protestas. Algunos permanecían semanas. Otros pasaban años esperando decisiones judiciales. Esa mezcla convirtió al Helicoide en una especie de retrato de la crisis venezolana concentrada dentro de una misma estructura. Uno de los episodios que permitió observar parte de esa realidad ocurrió en mayo de 2018. Ese año, un grupo de presos políticos protagonizó un motín dentro del edificio. Durante varias horas circularon videos grabados desde el interior. Los detenidos denunciaban agresiones, condiciones de reclusión y amenazas. Las imágenes mostraban escenas poco habituales. Presos políticos hablando directamente a las cámaras desde uno de los centros de detención más herméticos del país. El episodio trajo atención internacional y volvió a colocar el Helicoide en el centro del debate sobre derechos humanos en Venezuela. Pero incluso ese momento apenas permitió ver una parte de lo que ocurría allí. Durante años, organismos internacionales siguieron acumulando testimonios. Naciones Unidas mencionó repetidamente el Helicoide en investigaciones relacionadas con detenciones arbitrarias y torturas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias similares. Diversas organizaciones venezolanas documentaron casos de personas que aseguraban haber sufrido abusos físicos y psicológicos dentro de sus instalaciones. Mientras tanto, el edificio seguía funcionando. Las denuncias crecían, los informes se acumulaban, los nombres de nuevos detenidos aparecían constantemente en listas elaboradas por organizaciones de derechos humanos. Para muchas familias venezolanas, escuchar que un familiar había sido trasladado al Helicoide significaba entrar en un periodo de incertidumbre absoluta. Pero las consecuencias no terminaban con la liberación. Muchos exdetenidos describieron secuelas psicológicas persistentes. Algunos abandonaron el país poco después de recuperar la libertad. Otros continuaron enfrentando procesos judiciales durante años. Familias enteras quedaron marcadas por la experiencia, e hijos crecieron visitando centros de detención. Padres envejecieron esperando excarcelaciones que tardaban meses o años en llegar. La huella del encierro se extendió mucho más allá de los muros del edificio. Por eso, cuando en 2026 las nuevas autoridades venezolanas anunciaron el cierre del Helicoide como centro de detención, la noticia tuvo un peso simbólico difícil de ignorar. El complejo dejaría de funcionar como prisión y sería reconvertido en un espacio cultural, deportivo y comercial. Para muchos venezolanos, aquello representaba el final de una etapa asociada a décadas de denuncia y persecución política. Sin embargo, el anuncio abrió inmediatamente otra discusión. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que la transformación física del edificio no debía borrar lo ocurrido dentro de él. Algunos propusieron preservar sectores del complejo como espacios de memoria. Otros insistieron en que el cierre de una prisión no sustituye los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. La discusión no gira únicamente en torno al futuro del edificio, sino también al modo en que un país decide recordar los episodios más difíciles de su historia. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Y es precisamente ahí donde el Helicoide adquiere una dimensión que trasciende a Venezuela. Pocas construcciones han experimentado una transformación tan radical. Nació como una promesa de prosperidad, quedó atrapada en el abandono. Fue ocupado por organismos de seguridad. Durante años apareció en informes internacionales sobre tortura y violaciones de derechos humanos. Su historia terminó reflejando de forma casi perfecta las distintas etapas de la historia reciente venezolana. Hoy el edificio sigue dominado por el paisaje caraqueño. Desde la distancia conserva la apariencia futurista con la que fue concebido hace más de medio siglo. Pero detrás de esa estructura permanece una historia mucho más compleja. Una historia construida por miles de personas que pasaron por sus pasillos, por familias que esperaron noticias frente a sus puertas y por víctimas que denunciaron lo que ocurría dentro cuando pocos podían verlo. Ahora que su futuro vuelve a estar en discusión, también lo está la forma en que Venezuela decidirá recordar ese pasado. Porque algunos edificios dejan de ser simples construcciones, se convierten en testigos de una época. Y el Helicoide es probablemente uno de los más importantes. ¡Que cierren los centros de